¿Cuándo nació Jesús? Muchos cristianos sinceros alrededor del mundo están haciendo los preparativos para celebrar la Nochebuena. Pero, ¿la Biblia dice algo al respecto? Bueno, no te muevas que hoy te lo cuento en tu nuevo segmento Lo que no se dice con Séptimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es tu nuevo segmento Lo que no se dice con Séptimo. Y el día de hoy veremos 3 argumentos que nos puedan dar la posible fecha en la cual nació nuestro Salvador. Que quede bien claro que la Biblia no dice un día exacto. Pero antes de empezar, vamos a orar. Así que acompáñanos a orar. Cariñoso Dios que estás en el cielo, Padre Celestial, en estos momentos estudiaremos sobre las posibles fechas en la cual tu Hijo amado habría nacido en esta tierra. Ayúdanos y guíanos en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora vamos con el primer argumento. Quiero que me acompañes a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, donde nos dice lo siguiente. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Analizando estos versículos podemos ver que Cristo estaba en un pesebre y aparte de ello había muchos pastores que estaban haciendo vigilias de la noche. Sin embargo, en la época de diciembre, allá en Israel, las temperaturas oscilaban entre los 4 a los 12 grados. Por lo tanto, en esta época sería imposible que nuestro Salvador haya sido puesto en un pesebre y tampoco los pastores no podrían haber estado pastoreando sus ovejas porque simplemente hubieran muerto de frío. Por lo tanto, el primer argumento nos demuestra que Jesús no nació un 25 de diciembre. Segundo argumento. Esta profecía, que está ubicada en Daniel 9, nos indicará la fecha en la cual nuestro Salvador podría haber nacido. Esta profecía consta de 70 semanas, o para ser más exactos, 490 años. Esta empieza en el año 457 con el decreto de Artajerjes, que indicaba que Jerusalén sería restaurada y reedificada, y que da como conclusión en el año 34 después de Cristo. Ahora, lo importante sería ubicarnos en la época en la cual nuestro Salvador habría empezado su ministerio. Acompáñame a leer Lucas capítulo 3 versículo 23, donde nos dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Para saber exactamente en qué época se bautizó Jesús, tendríamos que saber en qué época murió Jesús. Y la profecía de Daniel nos dice justamente el año exacto. Acompáñame a leer Daniel capítulo 9, versículo 27. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si nosotros entendremos que esta profecía termina en el año 34, lo único que tendríamos que hacer es restar 3 años y medio, ya que según la profecía señala que en ese año habría muerto nuestro Salvador. Por lo tanto, si nosotros le restamos 3 años y medio a el año 34, nos daría como resultado el año 31 después de Cristo. Este es el año en que murió nuestro Salvador. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es saber en qué época murió Jesús. Y como todos sabemos, Cristo murió en la época de la Pascua, en la estación de la primavera, según 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde nos dice:
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Entonces nosotros entendemos que Jesús murió en el año 31 en la época de la primavera. Para nosotros entonces saber cuándo se bautizó exactamente nuestro Salvador, tendríamos que restar 3 años y medio, por lo que llegaríamos a conclusión que sería exactamente en el año 27, en la época de otoño, en donde nuestro Salvador se bautizó. Si Jesús tenía entonces 30 años cuando se bautizó y era otoño, lo único que tendríamos que hacer para saber cuándo habría nacido nuestro Salvador es restar esos 30 años, por lo que concluimos que Jesús habría nacido en la época de otoño. Este segundo argumento también nos señala que Jesús no nació un 25 de diciembre. Tercer argumento. El sacerdocio nos va a permitir a nosotros poder comprender el tercer punto. Y para esto el libro de Lucas es fundamental, ya que no solamente vamos a asociar el sacerdocio, sino también el nacimiento de Juan. Es necesario estos detalles para poder comprender en este tercer argumento cuándo habría nacido nuestro Salvador. Para ello, acompáñame a leer Lucas capítulo 1, versículos 5, 8 y 9. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Detalles importantes acerca del sacerdocio era que existían 24 turnos. Y el versículo nos da un detalle interesante. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 1 de Lucas, veremos que luego de que Zacarías termina el servicio del sacerdocio, su mujer Elizabeth concibe a Juan. Por lo que es necesario saber en qué época Zacarías habría estado sirviendo en el santuario del Señor. Dicen que era de la clase de Abías. Para entender qué turno le tocaba a la clase de Abías, tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Para ello vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, donde nos dice: la séptima a Cos, la octava a Abías. Abías tenía el octavo turno. Ahora, un detalle interesante era que el servicio de los sacerdotes comenzaba en el mes de Nisán, es decir, en la Pascua. Por lo que si nosotros entendemos que Abías tenía el octavo turno y por ende Zacarías, estaríamos hablando aproximadamente en el mes de junio en que Zacarías estaría sirviendo. Este versículo 25 también nos dice lo siguiente: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Aproximadamente nos ubicamos en el mes de junio, pero el relato bíblico nos dice que estuvo durante 5 meses, según el versículo 24, en casa. Es decir, que si nosotros le sumamos los 5 meses al mes de junio, nos daría aproximadamente al mes de noviembre. En pocas palabras, tenía 5 meses de embarazo Elizabeth. Vamos con el siguiente versículo. Lucas capítulo 1, versículos 26 y 36. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Estamos en el mes quinto,
en el mes de noviembre. Y aquí el relato bíblico nos dice al sexto mes. En pocas palabras, pasó un mes más. Estábamos ahora en el mes de diciembre. Y según el relato bíblico fue donde el ángel Gabriel visitó a María y por medio del Espíritu Santo ella quedó embarazada del Salvador. Es decir, que Jesús no nació en diciembre, pero sí fue concebido en diciembre. Este es un detalle bastante importante que nos va a ayudar a comprender algunos principios más y lo veremos en el estudio más adelante. Lucas 1, 39 y 42 nos dice lo siguiente. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz diciendo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Aquí en estos versículos podemos percibir que María fue a visitar a Elizabeth. Y un detalle interesante es que ella se queda por un tiempo con ella. Vamos a ver lo que nos dice el relato bíblico. Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Estamos en el mes de diciembre aproximadamente, donde María había ido a visitar a Elizabeth. Y el relato bíblico nos dice que se quedó con ella durante 3 meses más. El versículo siguiente, es decir, el versículo 57, nos narra el nacimiento de Juan. En pocas palabras, Juan habría nacido en el mes de marzo. Ahora, María, con 3 meses, para saber simplemente cuándo habría nacido Jesús, tendríamos que sumarles los 6 meses naturales. Esto significaría que Jesús habría nacido en el mes de septiembre, según los datos del libro de Lucas. En diciembre, Jesús no nació, pero sí fue concebido. Un detalle interesante de este mes es que justamente se celebraba la fiesta de las luces, o conocida como Hanukkah. Esta fiesta conmemoraba la liberación de Israel. Era una fiesta de júbilo y de gran alegría al pueblo, pero por sobre todo se le llamaba las fiestas de las luces. Ahora yo quiero que leas conmigo lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1 y en los versículos que vamos a leer. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Lo has notado? Estos versículos nos dicen que Jesús era la luz, justo un tema que hemos visto en la lección de este trimestre, y que coincidentemente Jesús cuando es concebido en el mes en el cual se celebraban la fiesta de las luces. Pero eso no es lo más sorprendente. También un detalle interesante es que Jesús habría nacido en el mes de septiembre, mes en donde se celebra una fiesta más importante aún, la fiesta de los tabernáculos. Y para que quede claro y no haya pizca de duda en relación a esto, en el libro de Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, nos dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo más importante e interesante es que la palabra griega para habitó es tabernaculó. Entonces, literalmente Jesús tabernaculó con el mundo cuando se hizo carne, como dejando una información adicional en cuanto a la relación de la fiesta con su nacimiento. Como conclusión de estos 3 argumentos, podemos llegar a lo siguiente. En primer lugar, podemos decir que Jesús no nació un 25 de diciembre por estos 3 evidencias que la Biblia nos da y que nosotros podemos entender claramente. La otra conclusión a la que llegamos es que Jesús
Si bien es cierto, no nació un 25 de diciembre, pero sí fue concebido en diciembre, haciendo una gran relación entre el Hanukkah o la fiesta de las luces y su concepción. También entendemos que Jesús nació aproximadamente en septiembre, y aunque no sabemos el día y tampoco es importante, según la Biblia, lo que sí podemos entender es que la relación entre la fiesta de los tabernáculos y el nacimiento de Jesús es muy, pero muy interesante. Por último, podemos aprovechar estas fiestas para poder predicar de Jesús, para poder predicar del Evangelio y de esa manera poder dar esta información a las personas que también quieren celebrar y recordar el nacimiento de Cristo. ¿Qué dice el espíritu de profecía respecto a la Navidad? Hogar Cristiano capítulo 77 nos da muchos principios. Los más importantes podríamos rescatar que si bien es cierto, no podemos evitar estas fiestas, pueden ser aprovechadas por cada uno de nosotros para poder compartir el Evangelio. También en relación al árbol de Navidad. Nosotros no podríamos tener árboles como el mundo los adorna. No podríamos celebrar las fiestas como el mundo las celebra. Eso sería lo equivocado. En relación al árbol, el espíritu de profecía nos menciona que en lugar de tener adornos y luces, deberían tener pactos y ofrendas que vayan para la causa del Señor. Esa es la forma correcta como nosotros podemos observar la Navidad. En cuestión de los regalos, donde se estima y se tiene por cultura regalar obsequios a las personas que más amamos. La sierva del Señor nos dice que estos regalos, por lo general, deben apoyar a un crecimiento espiritual. Y qué mejor que regalar libros que apoyen esta causa. Por último, quiero compartir esta última cita del mismo capítulo del libro Hogar Cristiano. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Hermano, hermana, si tú eres de aquellos que espera hasta las 12 con panetón, con pavo, con chocolate para cenar, déjame decirte que no es el plan original de Dios. En lugar de ello, poder abrirle la puerta a algún vecino, a las personas que menos tienes y compartir de las bendiciones que Dios te da, es la forma como debemos agradar a Dios. Recuerden, no seamos como el mundo. Estamos en el mundo, pero no los imitemos, por lo que Dios nos invita a hacer luz en medio de tinieblas. Si te ha gustado este estudio, pues te invito a que puedas seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram como Séptimo 1844. Allí podrás encontrar mucho material cristiano para tu edificación. Esto ha sido todo en tu nuevo segmento, Lo que no se dice por Séptimo. Dios te bendiga.